el caso de Comino SAS, el esfuerzo laboral reforzado y sus implicaciones legales en Colombia. La protección especial al trabajador en situación de discapacidad o enfermedad grave en Colombia, analizando el caso de Comino SAS para entender el alcance y consecuencias del esfuerzo laboral reforzado. Un trabajador con contrato indefinido desarrolla una enfermedad degenerativa, es incapacitado médicamente y posteriormente despedido de la empresa. Contexto. Explicación de lo que es el esfuerzo laboral reforzado. Protección especial que impide el despido de trabajadores en condición de salud vulnerable sin autorización previa, según mencionado la normatividad relevante, la Ley 361 de 1997, que dice: el artículo 26, ninguna persona ilimitada puede ser despedida por razones de su limitación, salvo que exista autorización de la oficina de trabajo. El empleador debe de demostrar que la limitación es absolutamente incompatible e insuperable para el cargo. De lo contrario, el despido se considera nulo y el trabajador puede solicitar el reintegro mediante acción de tutela o denuncia laboral, incluso si hay indemnización de por medio. La Corte Constitucional ha considerado jurisprudencia que amplía el alcance de la estabilidad laboral reforzada, protegiendo no solo discapacitados, sino también en casos de debilidad manifestada, como de trabajadores con enfermedades graves o crónicas. Sentencias como sentencia T 364-24 y sentencia T 320-24 ha reiterado que el despido sin justa causa y sin autorización previa es ilegal y obliga al empleador el reintegro, pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. Además, los jueces han enfatizado que el refuerzo laboral aplica independientemente del origen de la enfermedad, priorizando la protección de derechos fundamentales y el principio de no discriminación. Y no solo enfermedades laborales, sino también enfermedades comunes, graves y conocidas por el empleador. Justa causa de despido en el caso. Descripción de la causa legal del despido y su aplicación al caso. Enfoque en la diferencia entre el despido y justificación y discriminatorio. Un ejemplo concreto puede ser: describir legalmente al trabajador por incapacidad paralaboral. Discusión de argumentos válidos e inválidos. En este caso, la respuesta legal y técnica basada en el caso del trabajador de Comino SAS fue que el despido tras una incapacidad por enfermedad degenerativa es la siguiente. El despido realizado por Comino SAS no es legal ni justificado según la legislación colombiana mencionada anteriormente, la Ley 361 de 1997 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia T 364-24 y T 320-24, establecen que un empleador no puede despedir a un trabajador por razones de salud o discapacidad, salvo que exista autorización previa de la autoridad laboral competente, un inspector del trabajo, Ministerio del Trabajo, y se demuestre que la enfermedad es absolutamente incompatible e insuperable con las funciones del cargo. En este caso, Comino SAS justifica el despido argumentando que la enfermedad era preexistente, no tiene origen laboral y que el trabajador no podía desempeñar sus labores. Sin embargo, la ley protege al trabajador en incapacidades independientes del origen de la enfermedad. Si la empresa no solicitó autorización oficial ni demostró que la condición médica era insuperable para el puesto, entonces el despido es discriminatorio y nulo. El trabajador tiene derecho a demandar a la empresa, exigir su reintegro, el pago de salario y prestaciones, dejándolo de percibir y recibir la indemnización correspondiente. Las causas legales de despido deben estar debidamente aprobadas y contar con el aval del Ministerio de Trabajo cuando hay protección reforzada. La incapacidad médica no se considera justa causa mientras no sea imposible adaptar el puesto, periodo de incapacidad prolongado y exista autorización legal.
La jurisprudencia colombiana busca evitar la discriminación y proteger el derecho fundamental al trabajo de personas en situación de debilidad manifestada o discapacidad. En resumen, el caso expuesto, Comino Sas incurrió con el despido ilegal y discriminatorio y el trabajador está amparado por refuerzo laboral, por lo que debe ser restringido y protegido conforme a la ley y las sentencias relevantes de la Corte Constitucional. ¿Cuáles serían los derechos y acciones del trabajador despedido? Posiblemente demandas frente al despido, reintegro, salario e indemnizaciones. Ejemplo, posibilidad de demandas. El trabajador puede ejercer dos vías principales: acción de tutela o demanda ordinaria laboral. En la acción de tutela permite solicitar ante el juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales, en especial la estabilidad laboral reforzada si el despido fue discriminatorio, sin autorización previa y el trabajador está en situación de debilidad manifestada o discapacidad. Llegado el caso de que sea una demanda ordinaria laboral, el trabajador puede interponer una demanda ante la jurisdicción laboral ordinaria para obtener la nulidad del despido, el reintegro al cargo, el pago retroactivo de salario y prestaciones, así como una indemnización por daños y perjuicios. Ejemplo según la jurisprudencia. La Corte Constitucional ha fallado en casos similares, ordenando que reintegro del trabajador al cargo original o a un equivalente, pago de salarios dejados de percibir, prestaciones sociales e indemnización especial por despidos en condición de debilidad manifestada, sanciones a la empresa cuando se evidencian daños morales o violaciones del derecho fundamental. En el caso de Comino Sas, el despido se considera ilegal, por lo tanto el trabajador tendría derecho a ser reinstalado y compensado totalmente conforme a la ley. Obligaciones empresarial y consecuencias económicas. En el caso, la empresa tiene obligaciones claras y consecuencias económicas relevantes debido al refuerzo laboral del trabajador despedido por incapacidad. Comino Sas está obligada a reintegrar el trabajador si el despido que realizó, siendo este titular laboral reforzado y sin autorización legal previa, el reintegro debe ser al mismo cargo o a un equivalente, respetando su condición de salud y recomendaciones médicas. Un gasto para la empresa sería asumir pago de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la reincorporación, prestaciones sociales completas, aporte de seguridad social, cesantías, primas, vacaciones y demás derechos laborales. Indemnización por despido discriminatorio, que puede incluir indemnización especial fijada por la justa en virtud de la protección reforzada, daños materiales y morales por la afectación sufrida del trabajador. Implicaciones reputacionales y jurídicas. El incumplimiento de la protección laboral reforzada expone a Comino Sas a sanciones judiciales, condenas en procesos de tutela y laborales, pago de indemnizaciones, posibles embargos y medidas cautelares, sanciones administrativas, multas impuestas por el Ministerio de Trabajo por infringir normas de estabilidad laboral reforzadas, daños morales y reputacionales, pérdida de credibilidad, afección a la imagen corporativa y desconfianza de futuros empleadores y aliados por prácticas discriminatorias. En conclusión y recomendaciones, síntesis argumentativa: la protección reforzada busca promover la inclusión y resguardar la dignidad del trabajador vulnerable. Señalamiento de mejores prácticas para empresas y trabajadores ante enfermedades incapacitantes. Recomendaciones finales: consultar fuentes jurídicas y contar con acompañamiento de profesionales en caso de despido o enfermedad graves. Muchísimas gracias por escuchar. Mis fuentes bibliográficas fueron académicas y legales, utilizadas como cartilla laboral, seguridad social, sentencia T364-24 y T324 y la ley 361 y de 1997. Gracias por escuchar.